Muy buenos días. Pues ya estamos listos para nuestra clase virtual. Hoy nos toca la actividad número 33. Y bueno, pues el viernes tuve un problema con la conexión de internet. No me pude conectar. Estuve intentando, quién sabe qué pasó. Pero no me quería conectar en el programa que uso para las transmisiones en vivo, que es OBS, no quería conectar y estuve intentando prácticamente pues casi toda la hora y no conectó. Pero bueno, hubiera sido bueno ese día que tuviéramos la clase el viernes porque vamos a hablar de un gran escritor de horror y de misterio y de ciencia ficción que es Lovecraft. Entonces, bueno, pues ese es el autor que nos toca el día de hoy. Ya tengo el chat activado de mi lado derecho. Ahorita voy a enviar saludos. Muy buenos días también a este Lupito, nuestro estudiante estrella. Y pues bueno, pues ya estamos listos. Muy buenos días a Carlos García, a María Guadalupe Mora, a Mina Ortega, a Bermejo Flores José Tristán, a Regina García, a Andrea González y pues ya estamos listos para nuestra clase virtual. Bueno, déjame poner una melodía de fondo. Estoy notando que como que se laguea un poco de mi lado, de aquí del OBS. Entonces, si ustedes notan que se laguea mucho, avísenme para que entonces veamos cómo resolver este asunto. Pues en algunos casos pienso que lo más indicado es para resolver eh, problemas del internet o de que no corre bien, etcétera, es que como a la par de que estoy transmitiendo en vivo, estoy grabando la clase, entonces en todo caso, pues si se ve muy trabado o no se ve bien, pues ya resubiría otra vez el video y entonces pues ya con eso subsanamos todo este relajo, porque es bastante complicado, aunque lo idóneo y lo perfecto pues es que fluya bien la transmisión en vivo y que pues estemos todos en vivo y que ustedes participen en el chat. Ahorita me comenta este Alan Díaz que a veces como que se traba un poco y bueno pues haremos lo mejor posible para que todas las cosas funcionen bien y bueno pues esa es la idea. Bueno, entonces estamos en la actividad eh, 33. Estamos en la actividad número 33. Y pues se llama Lovecraft y la casa embrujada. Algunos la traducen como la casa embrujada o como la casa maldita. Cualquiera de esas dos traducciones tiene ese cuento que es el que nos correspondería el día de hoy. Ya había hablado algo al respecto, pero bueno, en otro video que está ahí en el canal. Y bueno, pues ahí podemos ver la lectura. Y me comenta este Alan que se está trabando y que se congela la imagen. Y me dice María Guadalupe Mora que también como que se está trabando. Solamente quiero saber si se escucha bien el audio. Porque si se traba mucho la imagen, dices, bueno, pues la imagen se traba. Pero también aquí lo importante es que ustedes me puedan escuchar y que se escuche bien el audio. Y como les decía hace rato, en todo caso, si se traba mucho, pues voy a volver a resubir el video, pero ya no sería en vivo, ya sería grabado. Porque pues, es que esto del internet ya se está volviendo cada vez más caótico y espantoso. No hay como las clases presenciales en vivo y en directo reales, o sea, son mucho mejor, pero pues bueno, tratamos de adaptarnos a la circunstancia y bueno, pues con las limitantes que puedan
a ver del internet, etcétera. Entonces, lo que quiero saber, déjame escribirlo aquí también, es si se escucha mi voz. Déjame ponerlo para ver si, porque ya vi como que se está trabando mucho. Entonces déjame poner, se escucha mi voz. Y bueno, pues en dado caso de que, como les decía, no fluya bien, pues yo voy a resubir el video. Bueno, entonces el contenido conceptual o temático que nos corresponde es el número 6, que es la investigación del contexto de producción histórico-cultural. Entonces esa es la actividad que nos corresponde, y como objetivo pues tenemos el número 2, que es que ustedes van a contrastar 2 o más textos narrativos para reflexionar sobre un problema planteado y vincularlo con el entorno mediante la escritura. Y bueno, pues en este caso nosotros tenemos aquí el contenido procedimental, que es esta lectura de este cuento que se llama La Casa Maldita o La Casa Embrujada, y hay un audiolibro en YouTube también. Bueno, me comenta Alan Díaz que como que se atrasó, pero bueno, la cosa es que ahorita que termine la transmisión en vivo, yo voy a volver a resubir el video, y pues les pido, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, esto está ajeno a mis circunstancias, este asunto de la fluidez del internet, y bueno, pues así las cosas. Entonces, a nosotros nos corresponde revisar, bueno, escuchar obviamente el cuento o leerlo según sea el caso. Hay un podcast, hay un audiolibro en YouTube, o también pueden descargar el cuento en sí en PDF. Y lo que nos corresponde después de esto es ver todo el aspecto histórico-cultural sobre la vida y obra de Lovecraft, que es lo que nos toca. Bueno, para ello me estoy basando en el diccionario de la literatura universal que tengo aquí. Y bueno, pues aquí vamos a ver lo que dice acerca de algunas cosas sobre la vida y obra de Lovecraft. Su obra es muy muy extensa, muy abundante. Y bueno, pues déjame ponerte aquí una imagen de los datos biográficos los más importantes. Y bueno, pues ahorita vamos a leer esta parte, y posteriormente vamos a ver otros aspectos de la biografía de Lovecraft. Dame un segundo. A ver. Entonces, dame un segundo. Y pues ahí vamos con todos los problemas que presenta esto del internet, pero ahí vamos. Entonces, dame un segundo, que me pone otra imagen, pero la estoy buscando y no la encuentro aquí. Entonces por eso es que te digo que, a ver, dame un segundo, ya casi la tengo. Bueno, déjame ver. Entonces déjame configurar rápidamente aquí. Y bueno, pues vamos a tomarlo con mucha filosofía para que las cosas funcionen bien. Bueno, entonces Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, en Estados Unidos, en 1890, y murió ahí mismo en 1937. Bueno, es un narrador que creó auténticas obras maestras dentro del género macabro de horror del siglo XX, aunque su literatura rebasa todo género para inscribirse en una variante propia, que él fue el primero y único en cultivar.
a medio camino de la ciencia ficción y la escritura visionaria. Y esto es completamente cierto, porque sus cuentos, más que causar ese horror tradicional que vemos en las películas, pues es una mezcla entre horror, misterio y ciencia ficción. O sea, como que te quedas intrigado de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que está pasando, pero más que causarte espanto o miedo, te causa como intriga o suspenso. Y bueno, por eso es que aquí encontramos esta definición en el diccionario de la literatura universal, así lo cataloga. Y bueno, pues vamos a ver también otros aspectos que dice aquí sobre la obra de Lovecraft, y bueno, y de su vida. Y después también vamos a ver lo que dice Alberto Chimal en su prólogo en este libro de cuentos que se llama El misterio del cementerio. Y bueno, pues tiene demasiadas obras Lovecraft. Yo compré algunas, pero son muchísimas. Aquí hay otra que son relatos de a dos manos. Y bueno, pues ahí también vienen muchos cuentos, y ahí esos cuentos los hace en colaboración con otro escritor. Y bueno, pues por eso se llama relatos a dos manos. Bueno, entonces rápidamente, déjame ponerte también en la pantalla a Lovecraft para que lo conozcas. Y bueno, pues ahí vamos, vamos bien. Entonces un segundo, vamos a ver que no se trabe demasiado este asunto. Y bueno, pues aquí está Lovecraft. Y bueno, rápidamente vamos a ver lo que está aquí en el diccionario de la literatura universal. Dice el diccionario de la literatura universal, publicado por la editorial Océano, que los paisajes de la naturaleza de su región natal, Nueva Inglaterra, influyeron en su temperamento fantasioso y melancólico. Desde niño se formó en lecturas mitológicas, en la astronomía y en las ciencias, y en 1919 leyó la obra de Lord Dunsany, que lo marcó sensiblemente. Lo mismo le ocurrió con Edgar Allan Poe y Machen. Buena parte de sus relatos fueron publicados en la revista Weird Tales, y según Lovecraft, un cuento verdaderamente extraño tenía que ser alguna violación o superación de una ley cósmica fija, una escapada imaginativa de la tediosa realidad. Sus relatos dieron paso a los mitos de Cthulhu, una mitología de razas prehumanas o de origen extraterrestre, razas que, según el propio autor, por practicar la magia negra perdieron sus conquistas y fueron expulsadas, pero viven aún en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la tierra. Entre sus trabajos se cuentan obras maestras como La sombra más allá del tiempo, donde un profesor en medio de sus lapsos mentales es lanzado a tiempos ajenos a la realidad. Ratas en las paredes de 1924, que recrea una pesadilla horrible, y otros como El color que cayó del cielo de 1927, El horror de Dulwich de 1927 también, y En las montañas de la locura de 1931. Sus relatos y novelas, no obstante, al ubicarse en los límites de la mitología y la fantasía visionaria, son verosímiles, pues a pesar del instinto macabro del autor, una prosa detallista, persuasiva y lenta va organizando un pequeño mundo autosuficiente y creíble, incluso posesivo para muchos lectores. Ha influido en autores modernos como Borges, que se basó en el estilo de Lovecraft para escribir un extraño relato incluido en el libro de arena. Bueno, esto es lo que viene en la parte
el diccionario de la literatura universal. A ver cómo va la transmisión y qué tanto está fluyendo. Les digo que en caso de que se trabe mucho y no fluya bien, pues vamos a resubir el video. En un rato más lo vuelvo a resubir y ya no nos vamos a angustiar de las fallas del internet que tenemos. Y bueno, pues es así lo que sucede. Bueno, entonces en este libro de cuentos que se llama El misterio del cementerio, editorial Mirlo Pocket, publicado por esta editorial, en el prólogo de Alberto Chimal nos dice algunos aspectos sobre la vida de Lovecraft, que es lo que nos interesa para realizar el ejercicio. Esto es con el fin de que ustedes puedan concretar y hacer lo que se solicita, que es el inciso A. En el inciso A se nos pide ver pues la vida y obra en su contexto histórico-cultural de Lovecraft. Entonces ustedes van a anotar ahí en la sección que les corresponde pues los datos biográficos, históricos y culturales de Lovecraft. Como ya habíamos mencionado al principio, pues nació en la ciudad de Providence, en Rhode Island, en los Estados Unidos, un 20 de agosto de 1890. Descendía de antiguas familias de colonos británicos, tanto por el lado de su padre como por el de su madre. Y bueno, el linaje de esta, Sarah Susan Phillips, se remontaba hasta 1630, apenas 10 años después del desembarco de Mayflower. En esta fecha, el reverendo George Phillips, vicario de la aldea inglesa de Buxted, llegó a Watertown, Massachusetts, en una flota de emigrados puritanos encabezada por el barco Arabella. Bueno, hago una pequeña pausa. Me comenta Alan Díaz que ya está fluyendo mejor. Eso me parece muy bien porque si no, pues se estropea toda la clase. Y esperemos que se suba bien a YouTube. En dado caso de que quede muy cortada la transmisión, pues les digo, pues la vuelvo a subir. Dice también Alberto Chimal que ya de adulto el mismo Howard encontró evidencias de su apellido paterno en registros de la Inglaterra del siglo XV. Esto no significa que los Lovecraft fueran aristócratas. Sus antepasados habían sido, como tiende a ser la mayoría de las poblaciones que dejan un país para asentarse en otro, individuos en posiciones más bien precarias, deseosos de hallar en otro sitio las condiciones de existencia que no encontraron en sus lugares de origen. Sin embargo, las familias no solo tenían la conciencia de su antigüedad, sino que además en América habían sido tratadas con respeto durante los siglos venideros. El padre de Howard, Winfield Scott Lovecraft, era representante de ventas de una compañía comercializadora de metales y joyería. Cayó enfermo en 1893. El diagnóstico fue trastorno neurológico agudo, actualmente atribuido en ocasiones a los efectos de una infección de la sífilis, y murió internado en un hospital psiquiátrico de Providence en 1898. Por lo tanto, las principales influencias en la crianza de su hijo fue Susan, sus dos hermanas de esta, Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips, y el padre de las tres, Whipple Van Buren Phillips, un empresario acomodado de Providence. Los cinco, abuelo, madre, tías y el nieto, vivían en la misma casa. Whipple, además de ocuparse de la manutención de todos, le dio a Howard algunas de sus primeras lecturas, como Las Mil y Una Noches, o La Ilíada y La Odisea, en versiones infantiles, por supuesto. También
Le contaba historias de horror, cuentos de la tradición gótica que descendían del romanticismo europeo y se habían asentado en los Estados Unidos desde comienzos del siglo XIX, con Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne. Se debe recordar que estos autores, junto con otros de su misma tradición, vieron una forma distinta y nueva a las obras de sus precursores y crearon, en el proceso, la narrativa breve contemporánea, así como varias de sus vertientes más importantes hasta el día de hoy, como la ciencia ficción o la narración detectivesca. Entonces, podemos decir que lo más relevante e importante a nivel histórico-cultural de la obra de Lovecraft es el hecho de ser precursor de una narrativa breve y también de mezclar la ciencia ficción y la narrativa detectivesca con el horror y el espanto. Los primeros escritos de Howard, hechos redactados durante su infancia y adolescencia, también formaban parte de esta tradición. Por otra parte, Howard aprendió de su madre y de sus tías una visión muy peculiar de sí mismo y del mundo, enfermizo y sobreprotegido, inseguro de su apariencia y de sus capacidades a causa de las constantes críticas de las tres mujeres. Con frecuencia estaba solo y prefería la lectura y la escritura a los pasatiempos de los chicos como él, con los que llegó a entablar algunas amistades, pero a realizar pocas actividades de su edad. Casi no fue a la escuela mientras su padre estuvo hospitalizado y después lo hizo de manera intermitente, para dejar los estudios formales de forma definitiva, poco antes de graduarse de la Hope Street High School de su ciudad natal. A partir de entonces su aprendizaje fue autodidacta, centrado en ciencias, literatura e historia de Nueva Inglaterra y volcado por entero a sus proyectos personales, desde artículos sobre astronomía que publicó por su propia cuenta o en periódicos y revistas locales hasta textos literarios. A la muerte de Whipple en 1904, la fortuna dejada por ese fue mal administrada y en poco tiempo sus deudos perdieron buena parte de ella. Howard, que como las hermanas Phillips no había aprendido nada sobre cómo cuidar el dinero, comenzó un descenso durante el cual la familia ocupó viviendas cada vez más modestas y estuvo más y más cerca de la pobreza absoluta. Sin proponérselo, Howard había quedado en un ambiente que habría sido el sueño o la pesadilla de muchos de sus colegas. Durante 5 años, después de abandonar la escuela, entre 1908 y 1913, vivió como recluso con su madre y sus tías, leyendo libros y escribiendo poemas, sin hacer ningún esfuerzo por encontrar ocupación, ni, según investigaciones de S.T. Joshi, su biógrafo más notable, por entablar relaciones más allá de su diminuto grupo familiar. En especial desarrolló una enfermiza relación de dependencia con su madre, quien se empeñaba en señalar los muchos defectos de su hijo. Salía con más frecuencia de noche, era alto y pálido, de ojeras pronunciadas y cara larga. Todas las fotografías de este periodo lo retratan serio, con un aire de disgusto o quizá de resignación. Los varios aspectos del infortunio que vivía, la impresión constante de inadecuación y extrañeza que tenía de sí mismo y de su relación con los demás, lo inusual e impulsar de sus intereses, su frustración e incapacidad constantes ante la precariedad de su vida diaria y todo lo impopular podrían verse como los elementos que, sumados, dieron la obra literaria que lo ha vuelto famoso, en la que destacan sus nociones gemelas del miedo a lo desconocido y el desencanto de la vida y las aspiraciones humanas. Por supuesto, muchísimas personas, y entre ellas varios escritores, han vivido circunstancias similares y no han creado una obra como la de Lovecraft. Pero lo cierto es que su genio parecía necesitar de esos materiales, pues todos se manifiestan en lo mejor de su escritura. Son
su aportación y su respuesta a los autores del gótico americano y del europeo, y también a la experiencia de la vida en Nueva Inglaterra, con sus bosques sombríos, sus arroyos en el fondo de profundos barrancos, sus caminos desiertos y sus casas antiguas y maltratadas, signos de un territorio con una historia ya prolongada, pero en el que lo misterioso, lo oculto, sigue presente. Esa tierra es mitad de la realidad tangible y mitad de la imaginación de un país hecho por migraciones y asentamientos de culturas diferentes, pero en la que siempre ha perdurado la desconfianza y el miedo a lo que no se comprende. En ella citó Hawthorne sus historias sobre brujas y hechiceros, tan terribles que enloquecen a quienes los encuentran, y allí también se levantaba la casa de Usher, en la que Poe imaginó a los últimos miembros de una familia decadente. La familia de Lovecraft era un poco la familia de Usher, encerrada en sí misma, enmudecida ante un mundo que de cualquier modo se negaba a escucharla, lo que acechaba más allá de su puerta de entrada, los terrores que terminaban de aplastar y nulificar al ser humano, mostrando su insignificancia, se convirtieron en un motivo de repulsión, pero también de atracción morbosa, en una obsesión para toda la vida. En 1913, el periodo de encierro terminó con la entrada definitiva de Howard al mundo editorial. Fue tímida, excéntrica, pero también llena de entusiasmo. Primero se enzarzó en una polémica por carta en verso con lectores de la revista Argosy, hoy olvidada, pero longeva e importante en la cultura popular de su tiempo. Luego se afilió a la Asociación Unida de Prensa Amateur, un grupo de autores aficionados que tenía sus propias revistas y periódicos. Lovecraft colaboró copiosamente con muchos de ellos, escribió 13 números de su periódico, The Conservative, y retomó la narrativa que había intentado de pequeño y luego hecho a un lado. Los primeros cuentos de esta etapa fueron alabados por los lectores y las nuevas amistades que el escritor tenía por primera vez en mucho tiempo, en círculos más allá de su familia inmediata. Junto con otros textos, Lovecraft escribió muchas cartas a amigos, lectores y colegas por todos los Estados Unidos. Joshi lo llama uno de los más grandes y prolíficos escritores de cartas del siglo XX. Hoy existen publicados varios volúmenes de su correspondencia, en los que se percibe una voz erudita y apasionada por los detalles de todos los temas que discute. Esto era, en muchos sentidos, la vida social del escritor, muy semejante a la vida en línea de muchas personas de la actualidad que cambian el contacto personal por las interacciones a través de Internet con el fin de compensar una diferencia, real o imaginada, en sus habilidades para relacionarse con los demás. Lovecraft tenía dificultades auténticas y se valía de las herramientas a su alcance. La diferencia entre él y millones de otras personas de su tiempo y del nuestro era que sus escritos, que él llamaba mis torpes tanteos tras el arte, combinaban sus lecturas, intereses y obsesiones sin limitarse a repetir las palabras e imágenes de otros. Tal vez el mismo Lovecraft no lo sabía, ni podía prever el camino que tomaría su escritura, la idea de concentrar parte de sus esfuerzos en cuentos de horror sobrenatural. No fue de él, sino de sus amistades. Tal vez su entrada definitiva en la literatura primero debía entenderse como parte de un proceso por el que una persona se abre al mundo hasta donde le es posible mediante las posibilidades libertadoras del lenguaje. Este fue un proceso que no terminó nunca, que tuvo avances y retrocesos y que quedó marcado por muchos conflictos y angustias. Fue en gran medida impulsado probablemente por el colapso nervioso de su madre en 1919 y por su muerte 2 años después en el mismo hospital en el que había muerto su padre. Aunque Lovecraft sufrió la pérdida el 4 de julio de 1921, 2 meses después estuvo lo bastante repuesto para ir a una conferencia de autores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Haft Greening, una empresaria de ascendencia judía, 7 años mayor que él, de la que se enamoró. Se casaron en 1924 y las tías Lillian y Annie lo supieron por carta después de la ceremonia.
Howard dejó literalmente atrás el territorio de la familia y se mudó con Sonia a Nueva York, donde ella tenía una tienda de sombreros. Comenzó por fin a publicar profesionalmente, cuando le fueron aceptados varios cuentos en la revista Weird Tale. Esta publicación es en buena medida una de las más influyentes y queridas de la cultura del siglo XX gracias a los textos de Lovecraft que él publicó en ella, al lado de autores como Ray Bradbury y de varios autores más jóvenes, discípulos de Lovecraft como Robert Howard, Frank Belknap, Long, Robert Bloch, Clark Ashton Smith y Donald Weintraub o August Derleth. Por desgracia, este periodo feliz no duró. La tienda de Sonia cayó en bancarrota. Ella debió buscar trabajo en otra ciudad, de hecho Cleveland, a más de 700 kilómetros de distancia, y Howard no la acompañó del mismo modo en que no aceptó un trabajo como editor, que lo hubiera obligado a mudarse a Chicago. Tal vez no podía soportar la idea de más desplazamientos. Para 1925, Lovecraft estaba viviendo solo, en una precariedad peor que la de su infancia, en un barrio de mala muerte de Nueva York, conocido como Red Hook. Sus ficciones, que siguió publicando, aunque con dificultad, incorporaron a partir de entonces nuevos escenarios para el horror o la angustia. Paisajes urbanos y portuarios en los que los personajes enfrentan los mismos miedos de antes, pero ahora llegados no solo del pasado misterioso, sino del presente, de una gente nueva, los pobres y los inmigrantes de Nueva York, cuyas historias de miseria y desarraigo no eran las de él, a la que estaba expuesto y ante la que se sentía indefenso y vulnerable. Y bueno, pues esto es parte de la vida y obra de Lovecraft en el contexto histórico estadounidense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y pues en esos climas donde el frío es cruel y azota a las personas y donde tienes que usar muchos abrigos, y en aquel entonces donde apenas comenzaba la electricidad y la calefacción y todos esos asuntos, pues era complicado para la gente de escasos recursos y bueno, pues hace un ambiente lúgubre y desolador, pero a la vez terrorífico, porque pocas veces sale el sol y entonces el paisaje tiene un cielo gris y la vegetación le da un aura de misterio y de terror, y en ese ambiente que él se desarrolló Howard Lovecraft, pues ahí fue donde él empezó a desarrollar sus cuentos de terror que están fabulosos. Y bueno, pues aparte de citar todo lo que ya dijimos sobre la vida y la obra y el contexto histórico-cultural de Lovecraft, pues también es necesario que ustedes escuchen el audiolibro del cuento de la casa maldita o lo lean. Ahí también puse un link del PDF y pues vean cuál es el misterio y el horror y el suspenso y ciencia ficción que él maneja. También esta parte del género detectivesco, porque ahí hacen una investigación él y su tío, ¿no? Y bueno, pues también ya hablé de ello y también leí una parte del cuento. No lo pude terminar porque es bastante extenso en otro video que está aquí en nuestro canal, en la actividad 33, y ahí pues ustedes pueden escuchar también de mi viva voz la lectura del cuento y así pueden darse una idea de qué trata, que fue una clase del ciclo escolar anterior. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Espero les haya gustado la clase.
Ahorita que termine la transmisión voy a revisar que fluya bien y que no haya muchos cortes o que no esté así bloqueada. Y ya, pues si no, la volvemos a subir. Pues espero les haya gustado la clase. Y pues vamos avanzando muy bien con las actividades. Y pues yo creo que vamos a concluir muy bien el curso virtual de literatura universal. Bueno, les agradezco mucho que me avisen cuando hay algún fallo. Les agradezco mucho que me apoyen, que estén aquí en la clase, su participación, el que estén conectados. A Alan Díaz, Alejandro Sarmiento, Mariana Magaña, a María Guadalupe Mora, a Mina Ortega, a Andrea González, a Regina García, a José Tristán Bermejo, a Carlos García, porque pues la clase no se puede hacer si no estamos todos juntos y pues la idea también es participar y comentar aquí en el chat. Pues bueno, pues ya nos vamos despidiendo y pues nos vamos a ver en la próxima transmisión en vivo el próximo viernes sin falta y pues muchas gracias por la paciencia y la tolerancia. Nos vemos, chao chao chao.